12 minutos pasan de las 10 de la mañana. Juan José Bailo, diputado provincial, referente del PJ con nosotros. Juanjo, ¿cómo andás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día para vos, Sebastián. Buen día para la audiencia. Bueno, no tramo final, porque todavía falta y mucho, pero entramos como que es la curva, la última curva, cuando ya se ve la línea de llegada con las elecciones. ¿Qué ves de todo lo que está pasando? Digo, más allá, obviamente que podemos hablar de todos los temas de lo que está pasando en el país, pero ¿qué ves de cómo se está armando la cuestión electoral en nuestra provincia? Yo creo, primero falta un poco más, empieza así a haber un poco más de clima, es cierto lo que decís vos. Es un año atípico porque no tenemos paso. Por lo general a esta altura ya estábamos a 20 días de las PASO, con lo cual había más clima electoral. Ahora todo esto se traslada hasta octubre, no hay internas en nuestro espacio. Sí. Seguramente... La de medio término es una elección que de por sí le cuesta generar ese clima electoral. La gente está desenganchada y los antecedentes que hay es que uno de cada dos va a votar. En Ciudad de Buenos Aires, en Chaco, en Santa Fe. Mucha gente no va a votar. Eso, si querés lo hablamos después. A mí me preocupa fuertemente eso. Digamos, un mensaje muy claro de la sociedad hacia la política, digamos. No podemos hacerlo distraído con la falta de participación de la gente. También es muy difícil hacerlas. A ver, nosotros los que estamos con responsabilidades políticas hacemos análisis político para hacer un análisis de diagnóstico para poder ver las decisiones. Sí. Los análisis políticos los hacen ustedes, los periodistas, que es lo que corresponde. Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre la base de esa realidad, no comentarla. La responsabilidad nuestra no es ser comentarista. Es muy difícil hacer una evaluación y una proyección de cómo uno puede ver venir una elección legislativa, porque en mi experiencia, hasta que no están los candidatos puestos, la gente no empieza ni siquiera a interesarse en el tema. Y del lado nuestro, si vos querés, ya se perfila, han armado una boleta con un candidato a senador y quien encabeza a diputados, Adam Val y Guillermo Michel, pero enfrente, que es el otro espacio político que hoy es el oficialismo, con lo cual es más que importante, la gente de Cambiemos todavía no ha definido si va en alianza o no va en alianza con La Libertad Avanza. Entonces, hasta que vos no tenés todavía el armado, digamos, va a haber tres fuerzas. Yo entiendo lo que vos me decís. Va a haber tres fuerzas, va a haber dos. Pero vos qué pensás que va a pasar. Digo, porque las sensaciones, yo hablaba el año pasado con funcionarios del gobierno provincial o referentes del gobierno provincial y escuchaba algunas críticas al gobierno nacional y decía va a ser difícil que se junten. Después parecía un hecho que se iban a juntar. Sí. Y hoy uno ve que hay muchas tensiones entre el presidente y los gobernadores. Venimos del antecedente Corrientes, en donde hubo un portazo ahí de una fuerza provincial, es decir, che, yo con vos no voy. Y pareciera que puede pasar en otras provincias. ¿Vos qué pensás que va a pasar acá? A mí nunca me gustó meterme en la interna de los otros partidos. Sí. Creo que tenemos que ser respetuosos, cada uno resuelve eso, porque son cuestiones internas, cada uno las resuelve como puede, no siempre como quiere. Pero vos me preguntás una opinión y yo no le voy a esquivar al bulto. Yo creo que Frigerio va a hacer todos los esfuerzos posibles por ir con La Libertad Avanza, aun cuando esto marque una gran contradicción entre lo que está haciendo Frigerio en las últimas semanas, desde el reclamo de fondos genuinos de la provincia, que nosotros le adelantamos, y esto lo digo con total humildad y respeto, digo nada más que lo digo para seguir una línea de pensamiento, ¿no? Nosotros adelantamos que este modelo nacional iba a ser inviable a las provincias, que cuando vos le retiraras los fondos del FONI, del incentivo docente, donde vos le retirabas los fondos de la obra pública, donde vos le retirabas los fondos de la construcción de vivienda, donde vos le retirabas los fondos que son de las provincias, ¿no? Que son discrecionales, todo eso las hacía inviable a la provincia, donde no les asistía el déficit de la caja de jubilaciones. Todo eso más temprano, más tarde, iba a terminar en una situación muy, muy crítica a las cuentas públicas de la provincia. Esto hay que agregarle que el gobierno nacional modificó el cronograma del vencimiento de impuestos a las ganancias de manera inconsulta hacia las provincias, con lo cual resintió eso. Ahora, ¿no sentís que hizo lo que pudo? Que el gobernador de Entre Ríos, al igual que otros gobernadores, hubo un reclamo de la oposición, endureció tu postura, reclamarle más fuerte al presidente que mande los fondos que tiene que mandar,
pero fue una postura medio generalizada de los gobernadores, ¿no? De hacer un poco de equilibrio, negociar. Me parece que hubo un preconcepto, no quiero decir un prejuicio para ser prudente, ¿no? Hubo un preconcepto que es bastante común, inclusive entre nosotros, a veces, de llegar a determinada responsabilidad política, ejecutiva y decir, porque yo me siento en el sillón de Sebastián Carbone, la editorial y la empresa al día, ¿verdad? Va a mejorar per se porque yo voy a ser más eficiente y el otro era un ineficiente. El hecho de cambiar nada más que va a mejorar, desconociendo la complejidad y lo difícil que es llevar adelante las cuentas públicas de una provincia y la gestión pública de una provincia. Es una profesión absolutamente incómoda, compleja, difícil. Si uno quiere estar tranquilo, siempre lo digo, yo te digo otro trabajo, ¿no? La función pública, y me parece que hubo una subestimación a esta cuestión. Entonces, cuando se resignaron desde el Gobierno Nacional fondos para todo esto que yo te describí anteriormente, que perjudica a los entrerrianos, me parece que hubo una cierta complacencia, que fue acompañada de lo gestual, porque fue acompañado con leyes y demás, y con vetos a leyes importantes por parte de los legisladores de Frigerio, como diciendo, no, nosotros lo vamos a poder manejar. Aún aunque no nos manden los fondos de vivienda, vamos a poder dar respuesta de vivienda. Aún cuando no nos manden los fondos de obra pública, vamos a poder dar respuesta a la obra pública. Aún cuando no nos manden los fondos del FONIT, del incentivo docente, nosotros vamos a poder dar respuesta porque vamos a ordenar la provincia. Y no había margen para eso. Nosotros lo adelantamos, las provincias son inviables, y dentro de las provincias está Entre Ríos, no obviedad, con este manejo de recursos de fondos nacionales que son de las provincias. Ayer leía un off en un medio de un gobernador que no lo nombraba, porque era un off, y decía, el gobierno nacional tiene superávit fiscal con la nuestra. Diciendo, recortándole fondos a las provincias. Cuando vos le recortás fondos a la provincia, le recortás calidad de vida a los entrerrianos en este caso, ¿no? Sí, con lo de las provincias, con la licuación de las jubilaciones, digamos, se explica desde varios lugares. Ahora, ¿vos qué es lo que planteás? Vos decís, bueno, hay como una especie de hartazgo de los gobernadores, es decir, che, no, esta lógica o esta relación así ya no nos sirve más. Y yo veo sí, hay un hartazgo, porque además me parece, obviamente no formo parte de esas conversaciones, nosotros estamos en la oposición, hay promesas incumplidas del gobierno nacional en cuanto al acompañamiento en el veto a mejoramiento de los fondos de las universidades, por ejemplo, el veto a las jubilaciones, que fueron acompañados por legisladores de Frigerio. Eso se debía traducir. Esos son acuerdos políticos, que son acuerdos políticos transparentes, digamos, no. Son acuerdos de la política. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo conceptual, pero eso no es ilegal. Quiero ser franco. Vos me apoyás en esto y yo te apoyo en esto otro. Nadie esconde nada. Sí, mientras esa negociación no sea en términos personales, digamos, está bien. Exactamente. Sí. Hay algunos antecedentes que... Y algunas cosas son bastante extrañas. Sí. Pero yo no tengo por qué pensar que los acuerdos que ha hecho Frigerio vayan por eso. No, totalmente. Lo que quiero decir es, pues, muchas veces se habla, yo reivindico la rosca y las negociaciones políticas, si te acompaño con esto, si vos me sacás esto, porque por lo menos así es la política en Argentina. Con sus matices, en todo el mundo es igual, pero con nuestros matices así es. Ahora, vos lo que decís es, y quiero sacarlo a Frigerio puntualmente de esto. Vos lo que planteás es a los gobernadores en general que fueron aliados con el presidente, que acompañaron la gestión de Javier Milei, pues si no le pagaron la cuenta cuando le correspondía a las provincias. Que le corresponde por ley, no es una cuestión antojadiza tampoco de los gobernadores. El déficit de la caja previsional, de las cajas de jubilaciones, las provincias que no transfirieron las cajas y se hicieron cargo de los déficits, firmaron convenio con la Nación para que ese déficit fuera financiado por Nación. Porque las otras provincias, hay 13 provincias creo que no trasladaron la caja al gobierno nacional, y tienen déficit, el gobierno nacional financia ese déficit. Entonces ahí hay una injusticia, hay una asimetría. Bueno, esos fondos que son de las provincias y que no es poca plata, no fueron transferidos. Los regalías y excedentes de Salto Grande y otros fondos más
los convenios por obra pública no son antojadizos, hay contratos, hay obligaciones de las partes y hay continuidad jurídica del Estado que se debe cumplir con todo eso. Bueno, con nada de eso cumplió el gobierno nacional y nosotros lo marcamos. Es inviable el sostenimiento de las cuentas públicas de la provincia y de los municipios, a nivel de obra pública, a nivel de empleo, porque todo eso pega en el nivel de empleo, en el poder adquisitivo, a nivel de actividad económica, todo eso no termina nada más que en el empleo público. Cuidado, porque a veces escuchamos eso como que es una cuestión del Estado, ¿no? Eso también se traslada en gran medida al nivel de actividad del interior del país. Bueno, hubo compromisos que indudablemente no fueron, sino ¿cómo te explicás las reuniones del CFI? A donde estaba desde Silioto La Pampa, que es de lo más crítico, y prácticamente no ha acompañado nada. Sergio Silioto, yo lo conozco, es una muy buena persona, el gobernador de La Pampa, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados de la Nación, hasta gobernadores más críticos y que lo enfrentan abiertamente, como Kicillof, en esa reunión. Y armaron una agenda que tiene que ver con recomponer de alguna manera a través de los fondos, los ATN y la parte coparticipable del impuesto a los combustibles, los fondos de la provincia. Pero además ahí se mete una agenda legislativa. Eso es estrictamente de provincia-nación. Pero los legisladores de la provincia también están llevando adelante esta semana, creo que hubo dictamen ya tiene media sanción el aumento de las jubilaciones del 7%, la actualización del bono de 70 a 120 mil pesos, lo del Garrahan, digamos, de la declaración de la emergencia en salud pública, que tiene que ver puntualmente con el tema del Garrahan, la recomposición de los fondos a las universidades públicas, y todo eso hoy está siendo acompañado, en apariencia, por los legisladores. Sí, pinta para semana complicada para el gobierno. De los gobernadores que el año pasado y en el primer semestre no acompañaron nunca. Ahora, a favor del presidente. Digamos, venimos del gobierno de Alberto Fernández, de un presidente que no ocupaba esa centralidad del poder. Sí. Y ahora vemos a un presidente como que en términos políticos, si querés, no especulara con la conveniencia propia. A ver si, reviento con los gobernadores a meses de las elecciones, o audito pensiones de discapacidad a meses de las elecciones, como que eso que le valió, si querés, su llegada al poder, el outsider, el tipo que no mide en términos políticos las cosas, lo sostuviese desde ese punto. Bueno, pero la pregunta es el para qué. No, obviamente. Esto funciona. La que yo me pregunto, no tengo por qué, no tiene por qué coincidir conmigo, la que yo me pregunto es ¿para qué? Porque los modos se lo criticaban a Cristina cuando Cristina era el 10% de los modos del presidente, de este presidente. Este presidente dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. Este presidente lo charlaba con otro colega tuyo. ¿Hay algo más altruista y más noble que ser pediatra oncológico y trabajar en un hospital público? Pediatra oncológico y trabajar en un hospital público. Esos son los trabajadores del Garrahan. Enfermeros, profesionales, ordenanza, todos los trabajadores. Bueno, a esa gente ataca el presidente. Incita al odio de los periodistas. Mete juicios desde Mariadón hasta Atenas. Sí, la incitación al odio de los periodistas, si vamos al kirchnerismo vamos a encontrar bastante. La crueldad, pero la crueldad. El otro día en el discurso en el Jack Club, no sé ni dónde es el Jack Club, pero un discurso de 1:30, hubo 50 minutos de insultos del presidente. La violencia, pero olvídate de Milei. Vamos al marco teórico, ¿sí? La violencia arriba genera violencia abajo. La violencia física siempre está antecedida por violencia verbal y por violencia emocional. No podemos construir un país mejor, no podemos construir una sociedad mejor si no tenemos empatía, si no tenemos respeto por la opinión del otro, si no tenemos respeto por la diversidad de opiniones, si descalificamos y tratamos con odio y con crueldad a aquel que piensa distinto. Después ponele ideología por derecha, por el centro o por izquierda, pero esa manera de ver la función pública y la construcción de una sociedad tiene que ser un denominador común. ¿Y por qué pensás que el presidente ganó con la cantidad de votos que ganó, que tiene la aceptación que tiene? Uno ve las encuestas, los estudios que lo dan todavía con una, y digo todavía porque ha caído un poco en su imagen, pero lo dan con una muy buena imagen. La sensación es que ese discurso, si querés,
más racional, más de centro, de consenso, no prende. La sociedad lo que busca, evidentemente, por lo menos por ahora, es otra cosa. ¿Por qué pensás que se da? Primero, rotundo fracaso del gobierno anterior, vamos a decir las cosas sin atenuantes. Nosotros no estuvimos a la altura de las expectativas que generamos. Más si Sergio Massa no se hubiera hecho, aún desde la incorrección política, yo a esta altura no tengo problema en hablar de lo que sea, siempre que se hable con honestidad intelectual no tengo ningún problema. Pero si Sergio Massa no se hubiera hecho cargo del Ministerio de Economía en agosto del 2022, nuestro gobierno no llegaba al 10 de diciembre del 2023. ¿Por qué? Por las ineficiencias propias, porque las medidas que había que tomar, nadie tenía el liderazgo, la capacidad y el conocimiento y el equipo para tomarlas, porque nosotros deberíamos haber empezado a corregir las cuentas públicas a la salida de la pandemia, ya en el 2021, con una cosecha récord del 2021-2022, ahí deberíamos haber empezado a corregir muchas cuestiones, no esperar al último año, que encima el último año es electoral y encima los últimos 6 meses tener el candidato a presidente que más medida. Yo te iba a decir, también es cierto que con Massa, digamos, la inflación empeoró, digamos, los indicadores tampoco es que se acomodaron con la llegada de él. De la inflación, es cierto que la inflación empeoró, no lo vamos a negar. Ahora, la situación económica y productiva de los sectores era otra. Que había que corregir, que había que tomar medidas. Yo no soy necio, yo no digo que todo lo que hicimos estaba bien. Yo digo que hicimos lo posible dentro de determinado contexto. A los gobiernos se los evalúa dentro de determinado contexto. No dentro del marco ideal que nos gustaría todo estar. Cómo recibimos la gestión y cómo la entregamos. Yo creo que este logro de bajar la inflación que es y tender al superávit fiscal, pero el superávit fiscal en serio, no con la plata de otro. Porque primero, la baja en la inflación indudablemente es un valor para el gobierno y eso hay que valorarlo y hay que merituarlo positivamente. Ahora, al gobierno le falta claramente un programa de producción, de crecimiento, de generación de trabajo, de impulso de las economías regionales, desde lo productivo, reconociendo al sector primario. A mí me gusta decir sector primario porque no me gusta decir campo, porque el campo cuando decimos campo es muy abstracto, es muy diverso. Tenemos más de 25 actividades productivas en el sector primario, las cadenas agroalimentarias, la industrialización. Bueno, si este país no empieza a crecer, no va a solucionar nunca los problemas. No vamos a solucionar los problemas sobre la base de los problemas que tenemos pendientes, que cada vez son más, sobre la base del achique, del ajuste, de hacérsela pasar mal a los sectores medios, a los sectores bajos y reprimiendo a los jubilados. Y no es un mensaje partidario, esto es una descripción que yo estoy convencido que es así. Acá había que ir a estos niveles de inflación, había que hacer las correcciones o ajustes, cada uno lo quiera definir, pero el costo no lo pueden pagar los jubilados y los asalariados. Y los trabajadores como los cuentapropistas. El costo lo tiene que pagar otro. Y lo tiene que pagar la política. De hecho, a la política se la ha ajustado mucho. Sí. Pero aunque se la borre a la política del mapa, tampoco alcanza, digamos. Digo yo. ¿Sabes por qué digo esto? Pues ya estoy cansado yo, imagínate la gente, ¿no? De generar expectativa y no cumplir con esas expectativas. Bueno, eso es lo que explica que uno de cada dos no vaya a votar. Porque habrá algún desencantado con el presidente enojado, pero hay muchos que están enojados con lo que venía antes. Se enojaron a ver, generaron expectativa con Milei, que es legítimo que Milei en aquel contexto le genere expectativa. Sí. Ahora, esas expectativas no se vieron cumplidas, parcial, totalmente, cada uno hará su Sí, para algunos sí. Nosotros hoy temprano escuchamos a una chica que dice: yo me fundí con este presidente, pero lo voy a volver a votar porque me fundí en realidad culpa de las políticas del gobierno anterior. Digo, hay gente que cree todavía y que tiene esa esperanza. Yo no voy a... Creo que estás cansado de escucharme decir que el primer síntoma de fracaso de un político es enojarse con la gente por cómo vota la gente. Eso sería no entender la política. Y sería un acto de soberbia. Uno tiene que ser absolutamente respetuoso de cómo piensa y elige la gente. Yo creo que la gente no está yendo a votar porque viene de dos gobiernos, de Macri y el Alberto Fernández, que lo frustraron, que le generaron expectativa de cambio y lo frustraron. No se correspondió esa expectativa de cambio con la realidad. Le generó expectativa a Milei, lo empezó algunos
algunos parcialmente, a otros ya lo frustró, a otros lo frustró parcialmente, pero todavía tienen expectativa. Hay algo que se ve en las encuestas que hay que reconocerle, que si bien los números, si vos ves la foto de hoy, la imagen de Milei se ha deteriorado, digamos, como quizás esté en su pico. Pero sigue siendo de los referentes políticos con mejor imagen. Pero sigue generando expectativa. Sigue generando expectativa positiva, por encima de lo que es la foto de hoy. Si vos ves la foto de hoy... Sí, a mí me da la sensación que en política, o para un político, un activo fundamental es generar esperanza. Totalmente. Digo, la gente vota al futuro. Si vos, como político, no generás la sensación de que viene algo mejor, y el presidente todavía eso, en mucha gente lo genera. Sí. Y es respetable, digamos, ojalá yo me equivoque, porque yo la evaluación no es como que le vaya bien a Milei, así le va bien a la gente. También lo hemos hablado, la evaluación es que le tiene que ir bien a la gente. Si le va bien a la gente, le va a ir bien a Milei, le va a ir bien a Frigerio y le va a ir bien a Palito, digamos. Porque si no invertimos los roles, tiene que ir bien a la gente. Y a partir de ahí la gente sabe a quién y cómo ¿A quién sentís que le está yendo bien hoy? A mí la sensación que me da... la idea de por qué no va a votar. Y yo creo que no van a votar, porque no me quiero quedar con esa idea abierta, porque se frustraron con los gobiernos anteriores, se frustraron parcialmente con Milei. Y también hay que decir que no hay nada que genere todavía expectativa. Entonces dice, bueno, ya me frustraron, no me cumplió como yo esperaba que me cumpla, ni voy a votar. Entonces también es un problema de toda la dirigencia esa, de que la gente no vaya a votar, porque... la baja participación, lo que somos gente de la democracia, independientemente de las cuestiones partidarias, debería preocuparnos enormemente que la gente no vaya a votar, porque después la legitimidad, si bien es de origen porque la gente te vota y el que no fue a votar, bueno, no fue a votar, pero después es muy compleja y es muy difícil tomar decisiones, asumir decisiones, generar transformaciones sin el acompañamiento de la gente o sin el respaldo de la gente. Entonces, si salimos con una legitimidad que de lo legal pues es no opinable, pero desde lo social está resentida, porque ha habido una baja participación, y todos los gobiernos van a estar, estemos donde estemos nosotros, no estemos, van a tener problemas de gobernabilidad. Los problemas de gobernabilidad después se traducen en problemas concretos para la gente. Vos decís algo que me parece interesante, que bueno, no solo es el fracaso de lo anterior lo que explica la desazón de mucha gente con la política, sino que aquel desencantado con el gobierno también mira enfrente y dice, bueno, no emerge algo que me genere ese entusiasmo que por ahí me generó la llegada de Milei hasta la política, o no sé, en su momento Cristina y Alberto, o el propio Macri. Ahora, ¿cómo hacés para generar esa expectativa si fuiste gobierno hace tan poco y te fue mal? Digo, para el peronismo, ¿cómo se hace para decir, che? Muchísimo trabajo, reconstruir confianza, mucho más, porque la confianza no se exige, la confianza no se declama, la confianza se construye a partir, primero, de las conductas propias. Yo no puedo reclamar, yo no puedo exigir a la gente que confíe, vamos a suponer que confíe en mí para determinada responsabilidad política. Yo tengo que construir esa confianza. ¿Y cómo construyo esa confianza? Primero con propuestas creíbles y confiables, hablando de los problemas que realmente le pasan a la gente, no de los problemas de la rosca de la política y los problemas de las peleas de las políticas, de cómo ocupamos espacio entre nosotros. Primero con una agenda que tenga que ver con lo que habla, con lo que le pasa a la gente. ¿Y qué sentís que es? Y hoy tienen serios problemas las economías familiares para llegar a fin de mes, para sostener el estudio de sus hijos, para mantener el nivel de vida, para proyectar un estudio de los hijos. Creo que cuestiones y que son muy sensibles y que son muy importantes. Creo que el sostenimiento de los comercios, el sostenimiento el temor a perder el empleo, los jubilados que han quedado claramente retrasados en sus ingresos y en mucho menor cobertura en lo que tiene que ver con los medicamentos, el resentimiento del funcionamiento de la salud pública, que todo aquel que tiene lamentablemente algún problema de salud, eso lo afecta enormemente. Yo creo que la gente hay muchísima preocupación por diversos temas. Si nosotros no conectamos con esos problemas, y a esos problemas a la gente le proponemos una salida real, confiable, creíble, y con dirigentes que sean confiables y creíbles, no vamos a recomponer.
la confianza, porque el voto es una expresión de confianza, como decías vos, hacia el futuro. Es un voto. Ahora, cuando vos ves... Es un contrato social, electoral, en el cual yo confío en que vos como dirigente vas a tratar de llevar, después uno puede hacer más, puede hacer menos, pero va a tratar de llevar la ciudad, la provincia, el país hacia determinados lugares. Cuando vos ves que lo que hay enfrente a este gobierno, ponele que nos está escuchando alguien ahora que votó al presidente y que dice, sí, la verdad, después de 1 año y medio no cumple mis expectativas, miro enfrente a ver qué hay. Y ves que se pelea la expresidenta con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se sabe muy bien por qué, no se entiende muy bien cuál es el núcleo de la pelea, que no se ponen de acuerdo para el armado de las listas en provincia de Buenos Aires. Tampoco nos tenemos que quedar con esa sola imagen, porque no es que pasa eso en todo el peronismo, en todo el país, pero si querés, en donde se da la madre de las batallas, o donde se cocina la política o el peronismo nacional, sí está pasando eso. ¿Vos crees que colabora en algo? Para nada, al contrario. No soy de la provincia de Buenos Aires, digamos, pero no tengo problema en hablar. Pero entendés que tiene implicancias también para aquel que no es de la pelea de la provincia de Buenos Aires, un poco traviesa. Bueno, después vemos a quién afecta. Pero el problema el peronismo no va a recomponer confianza, ni va a poder ser alternativa si se sigue mirando el ombligo. Esto lo hablábamos con distintos compañeros y cuando se debatía si interna sí, si interna no en Entre Ríos. Yo creo que la energía que tiene que poner, pues todos tenemos determinada capacidad intelectual, determinada capacidad de trabajo, determinada energía para trabajar. Creo que tenemos que ponerla en entender qué le está pasando a la gente, entender qué quiere la gente y sobre la base de eso hacer las propuestas que traten de recuperar la confianza de la gente. Con algunas cosas buenas que hicimos y dejando atrás un montón de cuestiones, yo no sé si malas, seguramente nos equivocamos, malas, o que ahora fundamentalmente no forman parte de la agenda, porque de la agenda que demanda la gente en estos tiempos. Uno de los problemas que tenemos, estamos en política, es que las acciones positivas o virtuosas que tomamos en el pasado pretendemos proyectarla para siempre, ¿no? Fueron buenas en aquel momento y le sirvieron a la gente en aquel momento. Hoy la gente necesita otra cosa. No podemos seguir haciendo política con la asignación universal por hijo. Una muy buena medida que han sostenido todos los gobiernos, ¿no? Macri, Milei, de 2013 para acá, como para poner un ejemplo grosero. Sí. ¿No? Tenemos que interpretar eso que le pasa a la gente, proponer medidas concretas, recuperar confianza, ser muy humildes, tener muy cerca el oído de la gente y mostrar dirigentes confiables. Si nosotros, en vez de hacer eso, ponemos la energía en medirnos internamente y en desgastarnos internamente en una interna, que yo no reniego la interna, pero hoy la gente no va a participar, como digo, de las elecciones generales. Imagínate que vea el peronismo peleándose en una interna. Y acá en Entre Ríos, ¿eso cómo está? Yo entrevisté a Lorena Rosogaray hace algunos días y me decía, bueno, los tiempos de la interna ya pasaron, ahora ya está. Ya pasaron porque ya lo resolvió el Consejo Provincial, porque de acuerdo a al no haber paso, eliminada por la ley, una ley nacional, no es una cuestión antojadiza del peronismo, no hay paso para nadie, que las pasos por ahí ordenaban las internas de determinada manera o obligaban a construir listas de consenso. Sí. Obligaban, generaban condiciones, nadie obliga a nadie. Al no haber paso, bueno, se remite a la carta orgánica del partido, de cómo cada partido, el radicalismo, en este caso el justicialismo, de acuerdo a su carta orgánica, ordena este proceso. Bueno, este proceso es que cuando vos presentás una lista para ir a una interna, tenés que tener determinada cantidad de afiliados, el 10% creo que de 10 departamentos, de los 17 departamentos. Me puedo equivocar porque no estuve en ese proceso. Y se presentaron distintas listas y la única lista que cumplía con los requisitos que manda la Carta Orgánica es la que encabeza Adán Ball como candidato a senador y Guillermo Michel como candidato a diputado. Las otras listas tenían distintas falencias. Inclusive la lista de Ball y Michel en Gualeguaychú llegó con la cantidad de afiliados, pero algunos no llegó con la cantidad de firmas y de avales, pero algunos no eran afiliados, entonces se lo dio de baja, no se tomó eso.
digamos, la ley fue pareja para todo. Bueno, se resolvió, sí, por una cuestión normativa del PJ. Bueno, ahora nosotros tenemos que terminar de ordenar este proceso hacia adentro, pero a ver, rápidamente salir a hablar con los sectores, con los sectores del trabajo, con los sectores productivos. Cuando hablas con esos sectores, hoy temprano escuchábamos un audio de Alejandro Dolina diciendo no hay pocas cosas tan inútiles hoy como un argumento. La sensación es que la política discute desde lo emocional hoy, ¿no? Hay un presidente que grita y que insulta y uno, bueno, vos recién ponías un ejemplo. Y también da la sensación de que la política se fue hacia ese lugar, porque prende, porque habrá consultoras que le dicen a ustedes los políticos que la inmensa mayoría de la gente consume y quiere eso, pero la realidad es que uno escucha poco argumento a la hora de discutir los problemas de la gente. Coincido con vos, ¿no? Hay un clima de época, hay una pretendida construcción de sentido común, en el cual la violencia verbal y la crueldad y el destrato es más importante que el argumento. Y hablar a veces en terminología política, de construcción de consenso, de tratar de establecer acuerdos, el respeto por la opinión del otro, de una mirada común, de generar una sociedad más justa e igualitaria, toda esa terminología que usé últimamente no cotiza últimamente en política. Pero yo creo que es una cuestión de... Yo no voy a renunciar a que la construcción de una sociedad mejor tiene que tener lo que te decía anteriormente, una mirada, y si vos querés hasta de mi formación cristiana, de amor por el prójimo. No me quiero poner con todo el respeto que le tengo en pastor evangelista o en predicador, digamos. Pero si está en la función pública, es porque querés construir una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria. Es porque querés... Bueno, tal vez ahí talle lo del fracaso de los anteriores. Digo, un ciudadano común podrá decir, bueno, cuando vinieron con buenos tratos, buenas formas, con el consenso, el diálogo, fracasaron. Y bueno, y ahora eligió algo que vaya a contramano totalmente con eso. Bueno, en mi opinión, tampoco lo van a lograr. Si no hay una mirada de sensibilidad y de... No quiero repetir, estoy medio escaso en el vocabulario, como te decía, de ponerse en el lugar del otro, de entender la problemática del otro y tratar de ayudarlo y de construir acciones y decisiones del gobierno para que la calidad de vida de la gente sea cada vez mejor, para que el crecimiento, para recuperar el crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico también se traduzca en inclusión laboral, en recuperar la posibilidad de tener un proyecto de vida para uno, para la familia, proyecto de estudio para los hijos. Si no generamos eso en la gente, no vamos a reconstruir confianza. Y eso con discursos de odio y con discursos crueles no se recupera. Puede ser cuestiones de coyuntura, para remover a uno y poner a otro, para obstaculizar, para generar determinado clima de época. Pero yo, ya a esta altura de mi vida, por más que los consultores lo digan, por más que cotice ahora políticamente, yo no me lo voy a comprar, yo no me voy a poner en violento. Nunca fui violento, nunca fui autoritario, no me gusta hablar de mí. Si algo que le tuve siempre respeto, pero ser soberbio sí, en la función pública, me puedo haber equivocado. Y yo no voy a retroceder sobre esa manera de ser y sobre mi personalidad porque me convenga políticamente, porque no sería creíble, porque no sería genuino y porque lo que construiría por un lado, estoy pensando ahora, lo que construiría por un lado como cuestión de época, lo perdería por otro lado. Pues sí, pero a ver, bueno, yo me conozco hace 40 años los vecinos, y que si yo me pongo autoritario, si yo me pongo con un discurso violento, cruel, pero vos decís, a Milei no se le gana siendo Milei al cuadrado, digamos. No hay que... Para mí no. O por lo menos no cuenten conmigo. No cuenten conmigo, lo digo desde el lugar, yo no serviría para eso. Yo no serviría para redoblar la apuesta de la crueldad. Uno ve... en vez de cerrar un Garrahan cerrado, en vez de cerrar 5 universidades nacionales. Pero digo, olvídate si querés de qué harías como gobierno, te hablo de la previa, de cómo llegás al poder, decir, bueno, la gente, viste que
uno ve en las redes, que no son el reflejo de la realidad, pero encontrás algunas cositas de cuando hay una entrevista o cuando hay un cruce entre dos políticos, de lo domó, le ganó, y muchas veces pasa que tal vez de la misma discusión hay dos miradas, digamos, diciendo, ¿viste? Dice que le ganó este dice que le ganó pero es como que hay una búsqueda de la sociedad por eso. Vos lo que decís es, hay que encontrarle la vuelta para ir por otro lado. Sí, porque de alguna manera que la política no haya dado la respuesta que tendría que haber dado, no significa que hay que tirar la política por la ventana. Porque si tiramos la política, tiramos la democracia, tiramos todo. No. En todo caso, lo que hay que hacer es mejor política y con mejores políticos. En todo caso, lo que hay que hacer es eso. No es volvernos más violento, no es volvernos más autoritario, no es la imposición de las ideas de uno por sobre la descalificación del otro. O sea, a mí me cuesta, no lo voy a poder hacer, no es que me cueste horrores, yo no lo puedo hacer así, no podría ejercer la función pública así. Nosotros hacemos oposición, hoy nos toca hacer oposición en el gobierno provincial y de 40 leyes que ha mandado el gobierno de Frigerio, creo que le hemos aprobado 30, 32. Hemos aprobado el 80, 90%, aún con fuertes críticas y demás, porque entendemos que aún marcando las críticas se puede llegar a consenso y se puede llegar a acuerdo. Viste, cuando hay sectores... Esto también es parte de que el gobierno de Frigerio también lo ha permitido, ¿no? Lo debo decir, digamos, uno construye acuerdo cuando hay diálogo, como la palabra lo dice en su etimología, cuando es de a dos, ¿no? Se puede. Nosotros la legislatura de la provincia lo hemos hecho. El problema de la provincia son otros, digamos. Pero... cuando hay algunos sectores que dicen que, no sé, el peronismo es golpista, que busca que Milei no llegue a terminar sus 4 años, más allá de que ha habido algunas declaraciones muy desafortunadas de algunos referentes, vos decís, bueno, el ejemplo es que el peronismo ha acompañado, por ejemplo, acá en Entre Ríos, desde la oposición. Pero el peronismo acompañado en Entre Ríos, yo fui diputado nacional, acompañé de voto el presupuesto a Macri, me valió la crítica de muchísimos, la legítima crítica de muchísimos compañeros. Pero yo entendía, también fue un pedido del gobernador Bordet, porque había algunas cuestiones importantes para Entre Ríos, pero también entendía que un presidente tiene que tener presupuesto, que es peor un presidente sin presupuesto que con presupuesto, porque un presupuesto de alguna manera... Es lo que está pasando ahora. Bueno, ahora estamos con un presupuesto, no es ni siquiera del 2023, como se dice. Es un presupuesto, porque yo estaba en la función pública, confeccionado entre agosto y septiembre del 2022. Es otro país. Es otro país. Con esos números, Milei está llevando adelante las cuentas públicas. Obviamente, el presupuesto se ha multiplicado por 4, por 5... por devaluación, por inflación, por distintas causas. Entonces el margen de discrecionalidad que le queda a Milei, para gastar como se le antoje y recortar a la salud, a la educación, a las políticas sociales, a la producción, es amplísimo. Entonces a mí me parece que es mejor que un gobernante, sacarle el nombre de Javier Milei, esté acotado en su discrecionalidad por la legalidad que le da un presupuesto. Y no que tenga la mano libre para hacer lo que se le antoje. Pero ni Macri, ni Milei, ni ningún presidente, sea el partido que fuera. Te tocó estar en el gobierno anterior al frente del área de agricultura y de ganadería, y es un momento muy complicado para el sector. Yo hablo con muchos productores. Bueno, el otro día estuvo Matías Martiarena de Federación Agraria. Yo a Matías lo vengo entrevistando hace muchos años. Él fue muy crítico del kirchnerismo, fue muy crítico del gobierno de Alberto Fernández, y fue muy crítico del gobierno de Javier Milei, si querés de manera no anticipada, porque yo creía que lo hizo antes de tiempo, sino por ver al resto del sector como con otra cautela. Y da la sensación de que el tiempo le terminó dando la razón, porque hoy uno escucha muchas más voces del campo, a vos no te gusta decir del campo, pero del sector, que cuestionan la política de Javier Milei. ¿Vos cómo ves? O a vos te tocó, te tocó que te cuestionen, te costó algunas reuniones tensas. ¿Cómo ves lo que está pasando hoy? Me tocó, no me costó, digamos, porque son circunstancias que me tocaron, uno y sus circunstancias
diría Ortega y Gasset. Me tocó la peor sequía de la historia, en los últimos 70 años, nos faltaron 19.000 millones de dólares. Bueno, vos sabés que el otro día se lo pregunté a Martí Arena, perdóname que te interrumpa, y él me decía, con las políticas que lleva adelante hoy el gobierno nacional y la sequía del 2023, no queda nadie en pie. Totalmente. Bueno, nosotros en aquel momento generamos, ¿cuál fue nuestro objetivo? No hay política de ningún gobierno que reemplace el flujo de fondos genuino de un productor. Cuando el productor le pega la seca, le pega la seca. Yo puedo venir con un chorro de plata con distintos programas y no hay, digamos, el productor necesita el ingreso que le genera el cereal o el cultivo. Pero nosotros nos pusimos un objetivo en aquel momento, que es que no queden productores en el camino. Darle alguna herramienta para que puedan refinanciar, para que puedan seguir trabajando. Creo que lo logramos, llegamos a más de 19.000, yo tengo todavía la planilla por ahí guardada, 19.200 productores con alrededor de 22.000 millones de pesos directamente al CBU del productor para asistirlo por programa, más los fondos por emergencia que giramos a las provincias, un montón de cuestiones de cercanía para tratar de paliar y de ayudar. Hoy, para ir a tu pregunta, primero no hay política agropecuaria, no hay política ganadera. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ha desaparecido absolutamente por completo. La discusión cuando estábamos nosotros nos enrostraban que no era ministerio y que era secretaría. Hoy no tiene ni contable lo que estamos en la función pública, sabemos qué significa eso. Así que no tiene tesorero, depende de la Secretaría de Industria, no puede fijar prioridades, no puede asignar presupuestos, no puede modificar partidas, no puede optimizar los recursos. Los actores que representan al sector hoy, si se tienen que sentar a la mesa con gente del gobierno que... No, lamentablemente Iraeta no lo conozco, el secretario, y como no lo conozco, no puedo hacer un juicio de valor, pero sí, políticamente no resuelve absolutamente nada. El presidente de Pueblo a las Rurales ha aplaudido, dice que va a sacar las retenciones. Yo se lo planteaba a Matías el otro día. Evidentemente hay, si querés, una cierta afinidad ideológica del sector que le tiene más paciencia que a ustedes. Pero indudablemente. Pero bueno, yo no me enojo por eso, lo tengo que tomar como un dato de la realidad. Y cuando los dirigentes gremiales del campo nos reclamaban, esto lo hablaba con Sergio Massa, decíamos, bueno, es su trabajo. Digamos, los dirigentes de la mesa de enlace, las bases le pagan para que nos reclamen mejores condiciones para ellos. No tenemos por qué enojarnos. Después podemos decir, bueno, nunca nos tienen que agradecer. A la política no hay que agradecerle, en todo caso hay que reconocerle si pudo dar respuesta o no pudo dar respuesta. Nosotros decíamos, no nos reconocían ninguna. Digamos, este gobierno lo ha tratado muchísimo peor que nosotros y le tiene muchísima más paciencia. Nada, es descriptivo, no es valorativo. Yo le tengo el mayor de los respetos y Matías es un dirigente que habla con una honestidad intelectual importante. Con lo cual también desde ese lugar lo respeto. Pero indudablemente el sector está peor. El sector está peor. Y voy a tratar de ser breve la descripción. Desde noviembre del 2023 a la fecha ha pasado 1 año y medio. El gasoil, principal insumo, junto con el valor del dólar, porque todo el paquete agroquímico, es decir, fertilizantes, fitosanitarios, semillas y la tecnología viene a valor dólar, todo eso creció en alrededor de un 250% el incremento del costo del gasoil y del dólar, que ahí tenés el 80% de la matriz de costo metida ahí. Trato de que me sigas. 250 los costos te crecieron. 250%. Los ingresos crecieron. En soja, un 60%, no lo actualicé esta semana, pero un 60%. En maíz te creció alrededor de un 95% y en trigo te creció el ingreso alrededor de un 75%. Cuando a vos los ingresos te crecen entre un 60 y un 90% y tus gastos te crecen en un 250, 240%, el gasto pasó de 360 a 1.360, no hay manera que te cierren los números. Entonces, el tema de las retenciones, que a nosotros nos criticaban, y con razón, porque yo creo que el tema de las retenciones hay que replantear. Yo lo dije, y a mí me reconocieron que fue el primer secretario de Agricultura del peronismo que dije, hay que replantearse este esquema. Y replantearse es ver cómo vamos saliendo. Porque cuando se fijaron las retenciones, el costo por hectárea en paquete tecnológico para sembrar 1 hectárea de soja era de alrededor de $350 por hectárea. Y la soja valía $600. Ahí tenés sectores más de izquierda dentro del peronismo que te van a decir, no, es al revés. Pero que no le cierran. No es sacándole las retenciones al campo. Pero que es que ahí es donde nos volvemos a equivocar, en mi espacio. Porque yo puedo entender que se le aplique transitoriamente retenciones a una ganancia extraordinaria.
absolutamente extraordinario como hubo ya a principios de los 2000, donde vos, por el valor internacional que tenía la soja, alrededor de los $550, $600, y el costo por hectárea, que te daba alrededor de $400 por hectárea la inversión, vos tenías una ganancia extraordinaria, y la ventaja en aquel momento eran los recursos naturales. Y los recursos naturales, digamos, el régimen de lluvia, la calidad de los suelos, la fertilidad y todo lo más, no alcanza. Entonces le tenés que meter tecnología. Entonces hoy una hectárea de soja te sale 700, depende, pero alrededor de $750 por hectárea. Cuando antes te salía 400, ¿acordás? Te salía 350, ahora te sale 700. El maíz te salía 500, $400 por hectárea, te sale $1.200 por hectárea. Y la soja, en vez de valerte 550, $600, te vale 370, $400 por hectárea. Hoy no tienen margen bruto. Hoy no tienen, entonces vos no le podés cobrar retenciones a alguien que no ganan su ecuación primaria. Eso atenta contra todo principio de progresividad y de capacidad de pago de un tributo. Hasta que estábamos nosotros, uno podía decir, mirá, yo podía haber ganado 30 y por las retenciones apenas ganaba 5. Apenas ganaba 5 porque ustedes se me quedaban con el 90% de la ganancia. Bueno, tenés razón, pero algo ganabas. Hoy están en quebranto. Entonces vos no le podés cobrar retenciones antes de llegar al resultado final de si tiene ganancia o no tiene ganancia. Y gran parte de este problema, porque el 50% es el incremento de costos que han tenido los productores por las medidas que tomó el gobierno de Milei, que les dijo, les adelantó lo que iba a valer el dólar y lo que iba a valer el combustible. Y el otro problema no es responsabilidad de Milei, hay que ser franco, ni de los productores muchísimo menos, que el valor internacional de los cereales, que por las buenas le cosechas, adelantó en campaña. En campaña les dijo que el dólar... También dijo que les iba a sacar a ver, me pongo un rato del lado de lo del campo y te digo, bueno, a mí, porque yo el otro día se lo preguntaba a Matías y le decía, bueno, ¿es solo una cuestión de piel ideológica, una paciencia? Bueno, y él decía, también el productor... Él encuentra en el 2008 parte de la explicación de las tensiones y después dice, bueno, a nosotros lo que nos prometió este gobierno es que se iba a sacar las retenciones. Y que tiene razón, nosotros también cometimos un montón de errores, sí. Porque después tuvimos un montón de políticas y acciones para tratar de reconstruir con el sector y no pudimos reconstruir. Y yo no me voy a enojar con los productores, en todo caso, ¿qué nos pasó a nosotros que rompimos ese vínculo? Y es nuestra responsabilidad restablecerlo. La pregunta era otra. No, te decía porque cuando le preguntaba a él el porqué de la paciencia, él me dice, bueno, vos me decís, Milei les avisó antes cuánto iba a valer el combustible. También dijo que iba a dolarizar, dijo que iba a quitar las retenciones. Ahora el presidente lo que dice es, bueno, yo hace unos meses dije que las bajaba, pero que las iba a subir. Mira, cuando estábamos en campaña en el 2023, se hacían debates en la sociedad rural, en distintas organizaciones del sector, que lo invitaban a Massa, le invitaban a Milei, le invitaban a Bullrich. Creo que solo a la rural fueron los candidatos a presidente. A los otros lugares mandaban a su referente o a su gente de confianza. Massa me pedía que fuera yo, por Bullrich iba Guillermo Bernaudo, actual ministro de Producción, por Milei iba Mondino, que después fue canciller. Y yo no me ganaba mucho la simpatía de los productores, pero por la franqueza, quizás porque no era candidato me permitía, digamos, ser absolutamente franco, si no, no es que hubiera mentido, pero que si no, quizás hubiera sido más prudente, vamos a decir todo. Pero yo le decía a los productores, aquel presidente que les prometa que del día a la mañana, de un día para el otro, le saca las retenciones a cero, les está mintiendo. Entonces me hablaba a mí, le hablaba a la dirigencia política, no volvamos a frustrar a los productores. No lo volvamos a frustrar. De las retenciones hay que salir, creo que ya dejé claro que yo opino y sostengo que hay que salir, por esto que traté de escribir anteriormente. Pero hay que salir con un esquema gradual y sostenido en el tiempo. Pero aquel que le promete que de un día para el otro le va a sacar las retenciones, les está mintiendo, porque las retenciones hoy tienen dos anclajes o dos responsabilidades, hay que mirarlo así. Vamos a hacernos cargo, la pusimos nosotros, o nuestro gobierno la puso. Listo. Ahora, también cuando alguien endeuda al gobierno en 44.000 millones de dólares, como lo hizo Macri, en 20.000 millones, como lo acaba de hacer Milei, también está condicionando fuertemente eliminar las retenciones, porque está aumentando el problema, uno de los problemas más importantes que tiene el país, que es la restricción externa, que es la falta de dólares. Entonces,
¿Por qué afecta la falta de dólares? Pues está generando más compromiso de pago en dólares sin aumentar la producción. Entonces, aquel que endeuda al país tiene, de la manera que lo endeudó Milei y Macri, tiene tanta responsabilidad en las limitantes que tiene la política para sacar las retenciones como aquel que puso las retenciones. Y quizás esta película no la miramos del todo completa, no nos damos el tiempo para evaluarla. Ahora, la verdad, más allá de estas causalidades, si queremos seguir sosteniendo la producción y que haya productores, a mí me interesa tanto la producción como que haya productores, y hay que hacer un esquema de modificación de retenciones porque los números no dan, de datos, como dice la sociedad y nos dicen los productores, a veces a los políticos no nos gusta, pero es así, el dato mata relato, no le cierran los números. Eso es el campo, o es el sector. Después el gobierno, hoy hablábamos de la inflación y el gobierno te dice, bueno, nosotros logramos desacelerar la inflación, sacamos, creo que dice 11 millones de argentinos de la pobreza, según el presidente el salario le viene ganando la inflación, o bueno, ¿qué pensás de todo? De ese, vos hablabas recién de relato, ¿no? Digamos, de ese relato del gobierno nacional. También es un relato. También es un relato. No, es un relato basado en hechos reales, pero... No la inflación, no el dato de inflación sí. Es ese. Pero la recuperación... Hay quienes le cuestionan igual la inflación al gobierno, ¿eh? Sí. Porque el índice da de una manera, pero es cierto que vos pagás el gas mucho más caro, la nafta mucho más caro, prepaga mucho más caro, colegio mucho más caro, servicios mucho más caro, digamos, todo lo que vos tenés que pagar, sí o sí, a lo que no le podés esquivar, ha subido más que la inflación. Cada vez te cuesta más llegar a fin de mes. Sobre todo el que tiene ingreso fijo. ¿Por qué es un relato del gobierno? Porque la cuenta que hace el gobierno, las comparaciones que hace el gobierno, las hace sobre el primer semestre del 2024, donde produjo un fuertísimo ajuste, que se desplomó la actividad económica, los ingresos de la gente, subieron los costos, subieron los servicios, se desplomó la actividad económica. Junio en términos de consumo, junio del 2024 fue un 20% menos que junio del 2023. Ponele que venía un poquito sobregirado en junio del 2023. Sí, te van a decir el plan platita de... Pero el problema se agudizó, si vos querés, en el segundo semestre ya a partir de las PASO. Está bien, pero comparame Milei contra mí, o sea... Bueno, de junio, pero también es válido, porque si yo te mando la economía allá abajo, sí, la destrozo y después cualquier indicador me va a dar. Entonces, cuando comparaba la liquidación del sector de la cadena agroalimentaria, del campo, de un año, del 2024 versus el 2023, y se lo querían merituar a la política. Muchachos, el 2023 no hubo la liquidación que hubo porque la cosecha fue la mitad, por la sequía, no fue por la política. Y encima te agarra un año electoral que en los últimos 120 días nadie vendió un grano, que es lógico. Es lógico en un país como la Argentina, ¿no? Es lógico en nuestro país. En nuestro país. Había una expectativa de no creo que pase en otros lugares del mundo. No debería pasar, ni siquiera en otro país. Pero a ver, junio, por ahí un número concreto, ahora junio del 2025 versus junio del 2024, el consumo general bajó el 0,5%. La actividad industrial en abril cayó el 7% de abril del 2025 versus abril del 2024. Claro que hay algunos números puntuales que ante semejante desplome del 2024, una pequeña recuperación en el 2025, que de hecho hubo algo de recuperación en el segundo semestre del 2024. Por eso, si los números del primer semestre del 2025 al gobierno no le dan mucho mejor que el 2024, los números del segundo semestre del 2025 le van a dar peor porque sí tuvo algo de recuperación el gobierno en los niveles de consumo y en el nivel de actividad económica en el segundo semestre del 2024, producto del blanqueo, el ingreso de dólares, la previsibilidad de la macro que le dio, eso le generó determinadas condiciones, hasta enero más o menos, de cierta recuperación gradual del consumo. Después entramos nuevamente en una meseta y en una caída, porque los servicios, como decís vos, los servicios han ido aumentando, y lo que le queda a la gente para destinar al consumo, que eso se repercute en el nivel de actividad económica, es cada vez menos. ¿Hablas con Davico? Muy poco. ¿Hace mucho no hablas?
¿Te metés en la realidad de la ciudad o te ocupa la provincia? No me ocupo de la provincia, mi responsabilidad es de la provincia, digamos, lo que corresponde como hombre de la política, y como lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando pasás por la experiencia de la intendencia, con una experiencia tan intensa, siempre seguís mirando la ciudad, digamos, con ojos de intendente. Con ojos de intendente, y no te sacás más del intendente que... Lo hemos hablado en alguna otra nota. Sí. Los ojos de intendente hoy, ¿cuál, digamos, qué mirada tienen? Y la veo una ciudad que está ordenadita sobre la base de algo que le reclamaban a los municipios hace 20 años, que era el que nosotros denominamos el ABL, el alumbrado, barrio y limpieza, digamos, el mantenimiento de la ciudad. Yo no veo gran resentimiento, veo que se prestan los servicios, que en ese sentido hay un municipio que está medianamente presente. Lo que está totalmente ausente es la obra pública de fondo y de infraestructura y de política de vivienda. Eso está ausente en toda la Argentina, igual. Está bien, bueno, pero eso lo van a padecer, ya lo están padeciendo, digamos, los vecinos de Gualeguaychú, y no veo un eje de gobierno que marque un vector que diga, bueno, el gobierno de Davico va para allá. Vos te puede gustar más, te puede gustar menos, pero va para allá. Vos sabías que el de Martín Piaggio iba para determinado lugar, vos sabías que el mío iba para determinado lugar, teníamos determinadas características. El de Davico yo no lo veo, lo veo muy sobre la coyuntura trabajando. Viste que se habló en su momento de que desde Buenos Aires le pedían a Davico que sea candidato a senador. El intendente me dijo a mí que no iba a hacerlo. En las últimas semanas se volvió a hablar de la posibilidad de que él lo sea. Vos me decías, hoy no se sabe ni cómo va a ser lo que hay enfrente, ni quiénes van a ser. ¿Lo imaginás? Vos fuiste intendente. Sí. ¿Qué le dirías si te preguntara? Yo le diría que no. Porque uno, cuando se postula para intendente, genera un compromiso, y lo digo también, para decir todo como dicen los chicos, tuve fuertes discusiones con Enrique Cresto cuando tomó decisión similar, cuando se fue a Lenosa y dije, intendente, cuando vos recorres la ciudad, golpeás, bueno, ahora ya no sé golpear las puertas. Cuando yo fui candidato a intendente salíamos a caminar puerta por puerta, golpeamos más de 1000 puertas y a charlar con los vecinos, hacer reuniones, y le pedí a la gente el voto para ser el intendente de tu pueblo, el pueblo de ese vecino, por 4 años. Generaba un contrato social, electoral, moral, que no podés romper unilateralmente. No está bien romper. Se puede hacer, se puede ir de candidato si quiere, nada puede invalidar, pero para mí no corresponde. Y va a pagar un altísimo costo político, porque él va a romper un contrato electoral. Igual él estamos hablando en base al supuesto y a los rumores, porque él cuando ha hablado a mí me dijo que no, digamos, que no había ninguna posibilidad. Pero te lo preguntaba por lo que puede llegar a especular alguien. Desde ese lugar me parece que es altamente perjudicial para la ciudad, porque puede generar discontinuidad en la gestión, inmovilización de la gestión, reacomodamiento. Todo eso se traduce en menor capacidad de respuesta hacia lo que tiene que dar el municipio, y en términos personales no creo que sea lo mejor para Palito. Gracias por venir. No, gracias a vos. Juan José Bailo, diputado provincial del PJ, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 11 horas 9 minutos en todo el país hasta el mediodía del programa. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.